Cada año, cientos de personas desaparecen en los parques nacionales. Yo encontré a todas. Yo era guardabosques. Mis amigos y yo siempre hemos estado muy interesados en aventuras espeluznantes. Era un pasatiempo que nació en nuestros años de secundaria. Comenzamos jugando con una tabla ouija en algún cementerio por la noche, y como adictos buscando una mayor emoción, pasamos a explorar edificios abandonados que supuestamente estaban embrujados. A excepción de una atmósfera inquietante en la mayoría de los lugares, nunca estuvimos en verdadero peligro hasta nuestra última aventura. Había pasado un tiempo desde que tuvimos la oportunidad de salir en alguna aventura. Una vez que nos graduamos de la secundaria, algunos se mudaron para ir a la universidad, otros empezaron familias y otros simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Hace un tiempo, me contactó mi mejor amigo de la secundaria y después de ponernos al día, me propuso un viaje a un parque nacional. Normalmente, este tipo de viaje sería una agradable experiencia al aire libre con amigos, pero Mac había elegido específicamente este parque por una razón: la desproporcionada cantidad de personas que desaparecen allí cada año. Este pequeño dato me hizo detenerme de inmediato. Todos éramos, de alguna manera, adictos a la adrenalina, siempre buscando el siguiente susto. La diferencia esta vez era que no íbamos a explorar un edificio abandonado o jugar en un cementerio. Íbamos a visitar un lugar donde personas reales desaparecen y nunca se vuelve a saber de ellas. Mac, siendo el encantador de siempre, logró convencerme de que estaríamos seguros acampando en el parque y que un puñado de nuestro grupo tenía una vasta experiencia en el aire libre. A pesar de que debería haber tomado la decisión sensata de colgar el teléfono y regresar a mi monótona vida diaria, estaba en camino 2 días después, reuniéndome con mis amigos en el centro de visitantes del parque. Lo primero que noté fue la inmensa belleza del lugar. Ni siquiera habíamos comenzado a explorar el área y ya era uno de los lugares más impresionantes que había visto en mi vida. Lo segundo que noté fue el tablón de anuncios junto al estacionamiento. Estaba repleto de carteles de personas desaparecidas. Mientras comenzábamos a sacar todo nuestro equipo de campamento, un guardabosques salió de la oficina del centro de visitantes. Se veía cansado, como si no hubiera dormido ni un minuto en la última semana, pero se esforzaba por aparentar una actitud amigable. «Hola a todos, que los trae a nuestro parque», dijo con una voz cansada. Mick entabló conversación con él. «Estamos aquí para un fin de semana de campamento, señor». El guardabosques se entristeció al escuchar las palabras de Mac. «Sí, parece que así es. Escuchen, ustedes no parecen del tipo desinformado, y sé que han visto nuestros tablones de anuncios. La gente tiene una tendencia a desaparecer en este parque, y estamos muy cortos de personal, yo soy el único en turno. Si insisten en acampar en esta área, no se adentren demasiado en el bosque y manténganse en los caminos. Si se pierden aquí, bueno, no tenemos un buen historial de encontrar personas amables como ustedes». El guardabosques no se quedó esperando nuestra respuesta. Siguió con su día y nosotros hicimos lo mismo. Nuestro grupo, compuesto por 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres, caminó durante unos kilómetros buscando un buen lugar para acampar en el bosque. Al principio, estaba en contra de estar tan lejos de nuestros vehículos hasta que Mac y uno de sus amigos, Alex, sacaron rifles de caza de sus mochilas. Si había algo peligroso en estos bosques, seguramente estaríamos a salvo, pensé. Después de una larga caminata, encontramos un lugar perfecto para nuestro campamento y comenzamos a armar nuestras tiendas. Al caer la noche, teníamos varias tiendas alrededor de una fogata y empezamos a beber unas cervezas y recordar nuestras viejas aventuras de secundaria. Alrededor de la medianoche, Mac tuvo una idea terrible que propuso alegremente al resto de nosotros. Deberíamos intentar encontrar a algunas de esas personas desaparecidas por aquí. Algunas ya deben ser solo huesos. Nadie estaba lo suficientemente ebrio como para ir a explorar el oscuro bosque en busca de fantasmas, excepto Mac y su amigo Alex. Cuando el resto de nuestro grupo inevitablemente rechazó su propuesta, él tomó su rifle de caza, su amigo y a Brenda, la mujer con la que estaba saliendo, y se fueron tambaleándose en busca de una aventura aterradora en el bosque. Cuando se fueron y ya no pudimos escuchar sus pasos, recordé la advertencia del guardabosques: manténganse en los caminos, algo que ellos definitivamente no hicieron. Mis preocupaciones se confirmaron horas después, cuando no habían regresado al campamento. Intentamos llamarlos por teléfono, pero no teníamos señal tan adentro del bosque.
Después de debatirlo un poco, decidimos regresar al centro de visitantes y pedir ayuda al guardabosques. A pesar de sus advertencias previas, tendríamos mejor oportunidad de encontrar a nuestros amigos con su ayuda que buscando a ciegas en el bosque e inevitablemente perdernos también. Solo llevamos lo necesario, unas linternas y el otro rifle de caza que Alex había dejado en el campamento. Aproximadamente 30 minutos después de regresar al centro de visitantes, notamos algo inquietante. Toda la vida silvestre a nuestro alrededor parecía haberse quedado en silencio. Nuestros pasos resonaban por todo el bosque como si se escucharan a millas de distancia. De mi muy limitada experiencia en la naturaleza, recordé que cuando el bosque se quedaba en silencio, un depredador estaba cerca. Justo cuando estaba a punto de considerar ese pensamiento siniestro, un grito rompió el silencio. ¡Ayuda! Sonaba como si Mac estuviera llamando desde algún lugar no muy lejos de nosotros. ¡Ayúdame! Comenzamos a seguir los gritos de ayuda que nos llevaron cada vez más lejos del camino. A unos pocos pies más adentro del bosque, encontramos una linterna parpadeante que estaba agrietada y apenas funcionaba. Unos pies delante de nosotros, podíamos escuchar a Mac, ¡ayúdame! Esta vez, Mac sonaba más débil, pero había algo extraño. Su voz sonaba equivocada, como si alguien estuviera tratando de imitar cómo hablaba un humano, combinando la voz de Mac al mismo tiempo. Mac, ¿estás herido, amigo? Dije preocupado, sin moverme un centímetro hacia adelante hasta recibir una respuesta. Sí. Ven. Ayuda. Dijo Mac, tal vez a unos 6 metros frente a nosotros. Parecía que estaba de rodillas. ¿Dónde están Alex y Brenda?, pregunté mientras le señalaba a Josh que preparara el rifle que estaba cargando. Están aquí, nos encontramos con ello. Apunté con mi linterna hacia Mac, su cuerpo estaba de rodillas, la cabeza caía hacia adelante y su camiseta estaba cubierta de tierra y empapada en sangre. Ahora sabía que lo que estaba hablando a solo unos pies frente a nosotros no era Mac. Él había estado muerto durante horas. Eran tan deliciosos. La voz dejó de intentar imitar a Mac. La cabeza de Mac se levantó y pudimos ver sus ojos sin vida, girados hacia la parte de atrás de su cabeza. De alguna manera, su mandíbula dislocada se movía sola, como si fuera un ventrílocuo demoníaco con su muñeco. Algo grande y grotesco emergió detrás del cadáver de Mac. Tenía una de sus manos inhumanas incrustada en la parte posterior del cráneo de Mac, usándolo como un títere. No perdió tiempo y se lanzó en 4 patas hacia nosotros. Josh disparó, pero falló. Antes de que nuestros reflejos pudieran reaccionar, la criatura se estrelló contra nosotros, lanzando a Amber y a mí en direcciones opuestas, asegurándose de atrapar primero a Josh, que era la mayor amenaza con un arma. Caí a unos pies de Amber, que había caído mal y se había roto la pierna. La levanté, y nos movimos lo más rápido que Amber pudo mientras la criatura desgarraba a Josh. Avanzamos tal vez 50 metros antes de que nos derribaran al suelo, y Amber fue arrastrada hacia el bosque oscuro, gritando todo el camino. Me levanté de nuevo y corrí más rápido y más lejos de lo que jamás había corrido. De repente, dejé de escuchar los lamentos de Amber y supe que esa cosa me alcanzaría en cuestión de momentos, sin importar cuán rápido me hiciera correr la adrenalina. Caí en la oscuridad, más tiempo del que debería. Debía haber algún tipo de acantilado que no vi. Caí sobre algo duro y blando al mismo tiempo, no podía ver nada después de que se me cayera la linterna, solo podía oler el terrible hedor a muerte que me rodeaba. Podía escuchar docenas de moscas zumbando a mi alrededor y eso me paralizó de terror. A medida que mi visión se ajustaba en la oscuridad, pude ver cientos de cuerpos a mi alrededor, había caído en una fosa común. Ninguno de los cadáveres estaba completo, por lo que podía ver, y algunos de ellos los reconocía. Amber y Alex estaban entre los montones de muertos, y un cuerpo en particular que pude reconocer era el guardabosques que habíamos encontrado por la mañana. Tuve que tragar mi grito mientras un par de cuerpos más eran arrojados a la pila. La criatura estaba buscando activamente entre los cadáveres en busca de cualquier signo de mí. Tuve que jugar a estar muerto hasta que la criatura se marchara en derrota. Esperé lo que pareció una eternidad hasta que los primeros rayos de luz atravesaron los árboles. Me sentía enfermo mientras intentaba arrastrarme sobre los cadáveres y salir de la fosa. Lloré por mis amigos y lloré aún más cuando mi pie se quedó atrapado en uno de los cuerpos. Era Mac, y mi pie había pasado por donde solía estar su estómago.
Eventualmente, logré salir de la fosa común y encontré el camino de regreso hacia la senda que habíamos usado originalmente para llegar a nuestro campamento. Después de unas horas caminando, llegué al centro de visitantes donde nuestros vehículos esperaban nuestro regreso. Entré en mi coche y caí en un estado catatónico durante unos minutos. Cuando recobré el sentido, me alejé rápidamente, ya que la sensación de que aún estaba siendo observado era abrumadora. Vi un coche acercándose al centro de visitantes, un hombre, una mujer y dos niños pequeños en el asiento trasero. Desearía poder decir que me detuve y les advertí del inminente destino que les esperaba, pero seguí conduciendo, no miré atrás. Conocí a un chico muy extraño en el bosque durante un caso de personas desaparecidas. Actualmente trabajo como policía en un pueblo bastante pequeño. Está rodeado de bosques y parques. Los bosques no forman parte de ningún sistema de parques nacionales, pero siento que son tan grandes como uno. Debo ser vago acerca de la zona porque no creo que a mi jefe le gustaría que hablara sobre este caso. Es una noticia bastante importante considerando que aquí nunca pasa nada. Cuando un niño desaparece en el bosque, debería ser una gran noticia. Cuando desaparecen dos, es más que eso. Nunca le conté a nadie la verdad sobre lo que sucedió en esos bosques cuando dediqué un día a buscar a esos niños. Estoy seguro de que si mi jefe escuchara esto, me quitaría la placa y me enviaría a un psiquiatra. Pero tengo que contar esto con la esperanza de obtener alguna información sobre a quien encontré ese día. Tuve una crisis de mediana edad y cambié de carrera. Vengo de una larga tradición de policías y había planeado que ese fuera mi futuro, pero por razones complicadas y aburridas, decidí hacer algo diferente. Luego, más adelante en la vida, lamenté mis decisiones y hice lo que necesitaba para convertirme en policía. A pesar de que parecía más viejo, en realidad no tenía mucha experiencia en la aplicación de la ley. El lugar que me contrató no necesitaba a alguien con experiencia. Solo querían a una persona que diera el aspecto adecuado. No pasaba nada en este pequeño pueblo. Solo algunas riñas en los bares que se podían resolver fácilmente. De hecho, no se podían ni llamar riñas. Siento que solo me contrataron para que organizara su antiguo sistema de archivos y lo actualizara, porque mi jefe se negaba a hacerlo. Mientras organizaba la montaña de papeleo y casos antiguos, descubrí que este pueblo tenía un patrón bastante regular de excursionistas desapareciendo en los senderos. Pero después de mirar la media nacional, supuse que nuestro pueblo no era nada especial. No había nada siniestro en juego. La gente simplemente se perdía. Solo llevaba 6 meses trabajando en mi nuevo empleo cuando comenzó el alboroto. Un niño había desaparecido en uno de los senderos más fáciles y cortos mientras caminaba con su familia. Su padre se dio la vuelta para hablar con su esposa y, cuando volvió a mirar, su pequeño ya no estaba. Pensaron que solo se había escondido detrás de un árbol para asustarlos, pero tras buscar por toda la zona, entraron en pánico. La madre se quedó en el lugar donde lo vieron por última vez y el padre corrió a buscar ayuda en la estación de guardabosques. Rápidamente organizaron una búsqueda para el niño. La madre permaneció en ese sitio durante casi 10 horas, esperando y observando, sin saber qué más hacer. No soy un aficionado al senderismo, pero me uní a los voluntarios para buscar al niño. En cada momento libre que tenía, hacía lo que podía para ayudar. Terminé con cientos de picaduras de insectos y tobillos lastimados por mis nuevas botas, pero nunca me quejé. Un niño estaba perdido en el bosque y no podíamos encontrar ni un rastro de él. Entonces, una niña se perdió. Era compañera del niño y quería ayudar. Algunos voluntarios la animaron y le dejaron llevar agua a las personas que buscaban. Pero solo podía ir unos pocos pasos adentro del bosque. Si veía a alguien acercándose al final del sendero, corría para darles una botella de agua fría. Estuvo a la vista todo el tiempo. Nuevamente, alguien se dio la vuelta cuando ella dio un paso hacia el sendero y, cuando miraron de nuevo, ella había desaparecido. Las personas a las que ella se había acercado no habían girado la cabeza. Estaban completamente desconcertadas y se preguntaban qué habían visto. Simplemente había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Nadie tenía una razón lógica para ello. Así que no se detuvieron a pensar en cómo desaparecieron los niños, solo en que ahora tenían 2 desaparecidos. Llegaron helicópteros y perros de rastreo se unieron a la búsqueda. Pero después de una semana, la búsqueda se centraba en recuperar un cuerpo. 2 niños menores de 10 años en el bosque tanto tiempo no tenían muchas probabilidades de sobrevivir.
Durante esos días hice todo lo que pude, pero me sentía inútil. Mi jefe notó lo mal que esta situación estaba afectando mi salud y me obligó a tomar un día libre. Después de todo, no era un excursionista ni un experto en casos como este. Hice todo lo que pude, y si seguía caminando, terminaría por agotarme. Él pensó que había suficientes personas buscando y que podía descansar un día y luego regresar con todas mis fuerzas. No le hice caso. Me fui a la cama temprano la noche anterior para poder levantarme al amanecer y volver a los senderos. No formaba parte de los equipos de voluntarios y mi jefe les dijo que no debía estar allí. Me lanzaron algunas miradas, pero me dejaron ir a caminar siempre y cuando prometiera quedarme en los senderos cortos y no adentrarme en el bosque. Lo acepté. Podía perderme y eso no ayudaría a nadie. Sabía que no encontraría ninguna pista de los niños en un sendero que ya había sido revisado al menos 100 veces, pero aún así no podía quedarme en casa. Así pasé mi día libre, caminando por senderos y llenándome de ampollas en los tobillos. Llevaba una mochila con algunos suministros. Aunque había caminado todo el día, no tenía mucha hambre. Creo que el estrés me estaba afectando. Aún tenía algo de agua y barritas de granola en mi mochila cerca del final del día. Estaba en medio de un sendero algo más largo al que había conseguido permiso para explorar cuando el sol comenzó a ponerse. Decidí empezar a regresar, pero sabía que estaría oscuro para cuando llegara al final del sendero y a la estación de guardabosques al frente del bosque. Sabía que no iba a encontrar nada, pero aún así me sentía decepcionado por terminar el día con las manos vacías. La luz naranja del sol se había desvanecido en una luz gris. Una extraña luz gris que hacía resaltar los colores brillantes. Había olvidado lo extraño que se veía ese momento del día. Mi camiseta naranja casi parecía neón en la luz gris. Debido a esa luz inusual, vi un blanco brillante en el sendero más fácilmente de lo que lo habría hecho en otro momento del día. El sendero tenía una pendiente. Acababa de llegar a la cima, listo para bajar, cuando vi el blanco en el sendero. Entrecerré los ojos para ver a una persona de pie, vestida con un suéter largo y holgado de color blanco. El día había sido caluroso y nada apropiado para suéteres. La persona era baja y mi corazón comenzó a acelerarse. Pero esta persona no parecía lo suficientemente baja como para tener 7 años. Aún así, era muy extraño ver a un preadolescente simplemente de pie en medio del sendero. Bajé la pendiente hacia ellos, esperando que me viera amigable y que no se escapara al bosque. «Hola, ¿estás bien?», pregunté cuando estuve a unos pasos de ellos. Al principio, pensé que llevaban un sombrero blanco largo de algún tipo. Pero cuando me acerqué, vi que su cabello era completamente blanco. O era una persona mayor muy baja, o ese niño se había teñido el cabello. Noté que no llevaba zapatos y eso me pareció extraño. Sus pies no estaban sucios de caminar por el bosque y no vi zapatos abandonados por el sendero. No tenía idea de cómo podían ir descalzos sin lastimarse las plantas de los pies. Al escuchar mi voz, se dieron la vuelta para mirarme. Era un niño, como había pensado al principio. Su cabello caía sobre su rostro, dificultando ver su cara. Supuse que era un chico, a pesar de que tenía el cabello un poco largo. Las alarmas sonaban en el fondo de mi mente, pero no podía ignorar a un niño perdido en medio del bosque. «Soy policía». «¿Estás a salvo?». «Me llamo Jue». Llevaba mi placa en la mochila y se la mostré al niño. Él aún no había hablado ni reaccionado en lo más mínimo, pero al menos me estaba mirando, lo que indicaba que me estaba escuchando. «¿Estás perdido? ¿Dónde están tus padres?», pregunté con la mayor suavidad posible. No podía culpar al niño por tener miedo de un extraño acercándose a él en el bosque. Esperaba que confiara lo suficiente en mí como para llevarlo a la estación de guardabosques y así conseguir ayuda. Teníamos que averiguar dónde estaba la familia del niño y asegurarnos de que no estuviera en problemas. Instintos protectores que ni siquiera sabía que tenía comenzaron a activarse. Quería cargarlo fuera del bosque para asegurarme de que no se lastimara los pies caminando, pero conseguir alguna respuesta del chico sería una victoria. Mejor no hacer que se sintiera incómodo. No había respondido a ninguna de mis preguntas, así que me agaché a su nivel para seguir intentándolo. «¿Cómo te llamas?». «Ellie». Finalmente había logrado que dijera algo. Su voz era tan suave que apenas podía oírla. Pero tenía un nombre. «Voy a la estación de guardabosques, ¿qué te parece si vienes conmigo? Si te sientes cómodo, podríamos tomarnos de la mano para no perdernos».
Vi sus manos inquietarse un poco al final de su gran suéter mientras sus ojos miraban de un lado a otro, considerando lo que le había preguntado. Como me había agachado un poco más bajo, podía ver sus ojos a través de su cabello blanco. Su cabello no estaba teñido. Era albino, a juzgar por sus ojos rosados. Una condición rara que nunca había visto en persona antes. Escuché que las personas con esta condición suelen tener mala visión. Pronto sería de noche y me sorprendió que aún hubiera luz después de tanto tiempo que habíamos estado hablando. Tomarse de la mano sería una buena idea si no podía ver cuando el sol finalmente se pusiera. Tomó una decisión y extendió su mano para que la tomara. Parecía un niño tímido, así que no insistí en más conversación y acepté mi pequeña victoria. Cuando comenzamos a caminar, mantuve la vista en el suelo, asegurándome de guiarlo lejos de cualquier cosa que pudiera lastimar sus pies. Deseaba haber traído un par de calcetines extra ese día. Sin embargo, Ellie era muy liviano al caminar. Evitaba cuidadosamente las ramas, caminando de puntillas como si fuera algo natural para él. Recordé no usar zapatos de niño, así que tal vez se había adaptado a estar descalzo. Desearía haber tenido una forma de dejar una nota donde lo encontré. Si sus padres estaban cerca, debían estar preocupados. Pero supuse que irían hacia donde nos dirigíamos una vez que no pudieran encontrarlo. Tenía mi teléfono conmigo y me alegró que aún tuviera carga. Sosteniendo la mano de Ellie, intenté desbloquear mi teléfono con una mano. Se había congelado, lo cual pensé que era extraño. Nunca antes había fallado. Intenté reiniciarlo y la pantalla de bloqueo volvió a encenderse. Pero el reloj seguía marcando la misma hora en la que lo revisé por primera vez. El sol aún no se había puesto y el reloj de mi teléfono no avanzaba. Quería llamar a la estación para decir que había encontrado a Ellie, pero no importaba lo que intentara, mi teléfono simplemente se negaba a funcionar. Lo metí en mi bolsillo para intentar usarlo más tarde. Mientras bajábamos por una pendiente, sentí un déjà vu. Pensé que ya había caminado por esta pendiente. De hecho, acababa de encontrar a Ellie en la parte inferior, pero lo ignoré. Los bosques se veían todos iguales para mí. Podría estar confundido por el entorno en la oscuridad. Nunca había sido un buen excursionista. Pero cuando subimos otra pendiente y bajamos de nuevo, comencé a pensar seriamente que un árbol creciendo sobre una roca era el mismo que acabábamos de pasar. Mi garganta empezaba a secarse y la ansiedad se iba apoderando de mi pecho. ¿Por qué todo se veía igual? ¿Por qué el sol aún no se había puesto? ¿Y por qué el reloj de mi teléfono no avanzaba? Empecé a empujar esas preocupaciones hacia abajo. Hasta que pasamos por el mismo árbol que crecía sobre la roca por tercera vez. No quería estresar a Ellie, quien había estado caminando a mi lado en silencio todo el tiempo. Ellie, ¿podrías hacerme un favor? No quiero preocuparte, pero ¿podrías quedarte aquí mientras yo miro esa pendiente delante de nosotros? Solo quiero mirar hacia adelante. Te prometo que no te dejaré. El niño me asintió y parecía que no quería soltarme la mano. Pero la soltó y yo empecé a correr ligeramente por el sendero hacia la pequeña colina que teníamos enfrente. Cuando comencé a alejarme, Ellie se agachó y empezó a meter palos en la tierra. Cuando llegué a la cima de la colina, me dio una visión de túnel. Pensé que me iba a desmayar. Me quedé mirando a Ellie, agachado jugando con los palos. Miré hacia atrás y vi lo mismo. Esto no podía estar pasando. Tenía que estar viendo cosas. Quizás Ellie tenía un gemelo y me estaban tomando el pelo. Bajé corriendo y caminé hacia el árbol que estaba usando como punto de referencia. Coloqué mi teléfono inútil sobre una raíz. Ellie me estaba mirando y le sonreí. Humórame, le dije y empecé a subir la pendiente nuevamente. Cuando llegué a la cima, Ellie aún tenía su línea de palos. Pero sentí un peso en mi bolsillo. Mi teléfono ya no estaba sobre la raíz del árbol. Había vuelto a mi bolsillo. ¿Qué demonios?, pregunté lentamente para mí mismo. Tenía que estar volviéndome loco. Quizás el estrés finalmente me había afectado. No podía estar atrapado en un bucle. Estas cosas simplemente no suceden. Bajé y me detuve frente a Ellie, preguntándome cómo se vería mi cara en ese momento. Si esto estaba realmente sucediendo, entonces Ellie podría saber algo. Después de todo, cuando lo encontré, el bucle comenzó. Pero no estaba listo para echarle la culpa todavía. Voy a subir a un árbol, dije con las manos en las caderas.
Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Ellie. No tenía idea de qué más hacer. Claramente, no podía caminar por el sendero sin ser devuelto. Pero tampoco estaba dispuesto a arriesgarme a entrar en el bosque. Terminaría de nuevo en el sendero o me perdería entre los árboles. Quizás, solo quizás, si subía lo suficientemente alto, podría ver algo interesante. O tal vez el bucle no llegaba tan alto en el aire. Era algo que podía intentar. Coloqué mi mochila en la base del árbol roca y comencé a escalar. Cuida mi mochila por mí, campeón. Puedes tomar el agua y los bocadillos si quieres, le dije a Ellie mientras empezaba a trepar. No era muy aficionado a escalar, pero las ramas eran gruesas y estaban juntas, lo que lo hacía fácil. Este árbol parecía casi hecho para eso. Progresé lentamente, cubriéndome de hojas, savia y rasguños de la corteza. No sabía cuándo debía parar. Cometí el error de mirar hacia abajo y me congelé de miedo durante unos segundos. Aprendí en ese momento que tenía miedo a las alturas. Pero tenía que seguir. Tenía que salir de allí y encontrar una manera de sacar a Ellie del bosque. No sé cuánto tiempo pasó, pero casi llegué a la cima, donde ya no podía agarrar ramas para soportar mi peso. Miré a mi alrededor, viendo nada especial, pero aún estaba en el árbol, así que tal vez el bucle no llegaba tan alto. Me arriesgué y trepé una rama más cuando el mundo se oscureció. Me di cuenta de que el sol se había puesto en un abrir y cerrar de ojos. Miré hacia arriba a través de las ramas, observando un cielo estrellado, cuando de repente una fuerza inmensa me derribó de mi perchero. Sentí como si una mano invisible me hubiera agarrado y arrastrado mi cuerpo a través de todas las ramas que acababa de escalar. El dolor era algo que nunca había sentido antes. Escuché mis piernas romperse antes de sentirlo. Mis costillas se aplastaron y un golpe en mi cráneo, afortunadamente, sumió mi mundo en la oscuridad. Cuando desperté, estaba en el fondo del sendero, justo al lado de Ellie, que estoy bastante seguro estaba pokéndome con un palo. Grité al sentarme, palmeando mi cuerpo en busca de lo que estuviera roto. Solo para descubrir que estaba entero. Respiraba con dificultad, mirando frenéticamente a mi alrededor, viendo que había vuelto a la luz gris del sendero y mi cuerpo había sanado. Ni siquiera quedaba la savia del árbol. Supongo que eso no funcionó, dije con una pequeña risa, aunque quería llorar. Mi cuerpo estaba sanado, pero aún guardaba el recuerdo del dolor. Era una buena idea. No creo haber visto a alguien encontrar una apertura del bucle antes, comentó Ellie con su suave voz. Él había hablado sobre el bucle. Ya no podía dudar de qué estaba sucediendo. Todo estaba ahora al descubierto y necesitábamos hablar sobre ello. Estoy atrapado en un bucle, dije lentamente, aún sin creerlo del todo. Sí, lo estás, respondió Ellie asintiendo. Hacía garabatos en la tierra con su palo, como si la cosa más extraña no estuviera ocurriendo. Como si todo esto fuera normal. Lo miré fijamente y a los palos que había colocado en un círculo en la tierra. Y de repente, me llegó un pensamiento. Estoy atrapado, pero tú no. Los palos con los que Ellie había estado jugando permanecieron cuando mi teléfono volvió. Puede que fuera porque Ellie no se había movido, pero su forma de hablar me hizo darme cuenta. Él no creía que ambos estuviéramos atrapados. Solo yo. Saqué mi mochila junto a él y la palmeé, dándole un lugar cómodo para sentarse. Está bien, campeón. Toma asiento y vamos a averiguar qué está pasando. Con los dos y tiempo ilimitado, estoy seguro de que podemos descubrir por qué esto está sucediendo, le dije. ¿No vas a acusarme de atraparte?, preguntó Ellie, y el tono sorprendido en su voz era la emoción más intensa que había mostrado desde que nos conocimos. No. No pareces el tipo. Podría haber jurado que vi sus orejas volverse un poco rojas a través de su cabello. Se sentó sobre mi mochila, con las rodillas metidas dentro de su suéter, haciéndolo ver muy pequeño. Pero a pesar de ser el pequeño niño que era, supe en ese momento que podría no ser humano. Pero, afortunadamente para mí, tenía las respuestas sobre lo que estaba sucediendo. Los humanos nacen para morir. La mayoría de las criaturas lo hacen. No puedes entender una existencia interminable. No puedes entenderla realmente. Si lo hicieras, te convertirías en algo diferente. Ese es el propósito de este bucle. Que te conviertas en algo más. En este lugar no puedes morir. Simplemente permaneces para que tu mente se pudra o se transforme. Quien creó este lugar se reproduce de esta manera.
Si tu mente se transforma y te conviertes en algo diferente, tu carne se retuerce en algo igual a sí mismo. Aquellos que no pueden hacer el cambio son devorados. El bucle mantiene frescas a las víctimas. Supongo que los niños desaparecidos en el sendero fueron tomados como alimento. Los niños no suelen lograr el cambio. Me dieron escalofríos al escuchar las palabras de Ellie. Odiaba la idea de que esos dos niños estuvieran atrapados de la misma manera que yo. Atorados en un bucle eterno, sin entender lo que estaba sucediendo y sin poder salir. Tuve la suerte de encontrar a alguien que me explicara las cosas. Ellie continuó hablando, así que aparté mis pensamientos y presté atención. Los humanos no pueden romper este bucle. Yo no soy humano, así que no puedo estar atrapado aquí. Pero no puedo romper este bucle para salvarte. Va en contra de lo que soy. No puedo salvar a un humano de una criatura de la noche. Sin embargo, puedo hacerte esta oferta una vez. Puedo convertirte en algo diferente. Una vez que vengas a mi lado, puedo salvarte. Puedo sacarte de estos bosques. No puedo garantizar tu humanidad, sin embargo. Podrías terminar siendo algo mucho peor que la criatura que te ha atrapado aquí. Ellie me miró con tanta intensidad con sus ojos rojos. Sentía que el bosque se cerraba a mi alrededor, esperando escuchar mi respuesta. Podía convertirme en una criatura después de sufrir durante un tiempo infinito, o aceptar su oferta y convertirme en algo diferente. O arriesgarme a algo mucho más grande. No, gracias, dije con una pequeña sonrisa. Para mi sorpresa, Ellie sonrió de vuelta. Una pequeña, pero aún así una sonrisa. Sabía que no me volvería a ofrecer convertirse en otra cosa. Pero también sabía que Ellie estaba aquí por una razón. Quizás esa razón me ayudaría a salir de este lío. Es mejor que permanezcas en silencio mientras me ocupo de por qué vine aquí. No puedo prometer tu vida. Necesito invocar a la criatura que hizo este bucle y hablar con ella. Puede que te coma, dijo Ellie mientras se ponía de pie. Lo observé mientras caminaba hacia el centro del sendero. Se quedó esperando a que yo asintiera y le hiciera un pequeño gesto con la mano para decirle que estaba listo para tal vez morir en los próximos minutos. No había mucho más que pudiera hacer al respecto. Él me devolvió el gesto, luego pisó con fuerza el suelo compacto. Pensé que escuché algún tipo de eco hueco y la más tenue luz plateada emanando de él al pisar. Mi cuerpo sintió a la criatura antes de que yo la viera. Cada pelo en la parte posterior de mi cuello se erizó y mis manos comenzaron a temblar. Nunca había estado tan asustado en mi vida. Honestamente, preferiría ser arrojado de un árbol 100 veces a estar sentado en el sendero cuando la criatura se mostrara. Era una masa negra enorme que parpadeaba entre los árboles como un fantasma. Sus ojos blancos brillantes y manos negras con garras parecían lo suficientemente sólidas. Al envolver una mano alrededor de un árbol, parecía tan grande que podría arrancar ese árbol de raíz sin esfuerzo. A pesar de su tamaño, su voz apenas era un susurro. Estaba justo frente a nosotros y, aún así, apenas podía ver bien. Era como si mis ojos se negaran a enfocarse en esa cosa y me alegré por eso. ¿Qué criatura ha vagado por mi bosque? Extendió una enorme garra hacia Ellie, quien se mantuvo firme. A pesar de mi estado, deseaba correr hacia él y protegerlo. La garra se detuvo justo frente a su rostro, y fue entonces cuando Ellie comenzó a hablar. Has creado demasiados niños. Tu límite era 2. Estás llevando a demasiados humanos para alimentarlos y sospecho que has tomado a este otro humano para crear un nuevo. Las fuertes palabras de Ellie fueron interrumpidas por una risa rasposa que provenía del bosque, una risa que me puso la piel de gallina. Este bosque es mío. Puedo hacer tantos niños como quiera. Ahora, vete. La enorme garra se precipitó hacia Ellie, dispuesta a aplastarlo, y me levanté de un salto. Era demasiado lento. Pero no era necesario preocuparme. En el momento en que la espantosa garra descendió, estalló en una neblina plateada. La criatura dejó escapar un grito de dolor y se retiró rápidamente al bosque, atendiéndose su herida. Ellie no se había movido, su espalda estaba vuelta hacia mí, pero podía sentir que estaba muy enojado. No puede ser, siseó el monstruo, con una voz llena de odio. El rey plateado está muerto. Nunca puedo morir. Y me has insultado al sobrepasar tu límite de niños. Como castigo, deberás matar a los más recientes que has creado. También debes romper los ciclos de los humanos que has atrapado.
Humanos que son los más adecuados para ser devueltos a su mundo, ajustados para vivir en paz. Pasarás hambre por un tiempo, pero agradece por tu vida. El monstruo siseó más, moviéndose de un lado a otro entre los árboles, considerando qué hacer. Claramente quería matar a Ellie, pero no podía. No creía que Ellie, el pequeño niño ante mí, fuera un monstruo más aterrador que la oscura criatura del bosque. Pero la prueba era que aquella cosa no atacaba. Tras más movimientos y siseos llenos de odio, finalmente aceptó. Oh, gracias, mi querido rey plateado, por perdonarme la vida esta noche. Nunca lo olvidaré. Jamás. Nunca había escuchado un odio tan puro. Me sentí enfermo solo de escuchar aquella voz horrible. No tenía idea de cómo Ellie se mantuvo tan quieto mientras la criatura lo miraba. Parecía ser un niño fuerte. Esperaba que algo especial ocurriera. Pero solo parpadeé y todo volvió a la normalidad. Estaba oscuro, lo que significaba que el sol finalmente se había puesto. Ellie permanecía en el mismo lugar y el monstruo del bosque había desaparecido. Revisé mi teléfono y, para mi alivio, funcionaba. Sin embargo, no lo utilicé para pedir ayuda. Sabía que era seguro caminar hasta el final del sendero y salir del bosque. Ellie me miró con una expresión difícil de descifrar. Su rostro se iluminó cuando le ofrecí mi mano para continuar por el camino que habíamos comenzado. Incluso en la oscuridad, vi su rostro sonrojarse un poco. Era una figura importante entre criaturas muy aterradoras. No creo que a menudo lo trataran como al niño que era, y aprecié el gesto. Desearía haberle hablado durante nuestro paseo. No sabía qué decir después de todo lo que había visto. Estaba pensando en ideas en mi cabeza cuando vi algo más en el sendero frente a nosotros. Mi garganta se cerró y sentí lágrimas en los ojos. Los niños desaparecidos estaban ahí, solos, tomados de la mano y luciendo muy asustados. Solté la mano de Ellie y corrí hacia los pobres niños perdidos. Los revisé y comprobé que estaban a salvo y perfectamente bien. Pero cuando miré de nuevo, Ellie había desaparecido. Me sentía un poco sospechoso al sacar a 2 de los niños desaparecidos del bosque. 2 niños que deberían estar muertos y que lucían exactamente igual que cuando se habían perdido. Pero tenía una coartada sólida, había estado en las grabaciones de las cámaras comprando gasolina y, además, me encontraba con 10 voluntarios cuando el pequeño desapareció. Algunos pensaron que estaba colaborando con quienes los habían llevado, pero, sin pruebas, el asunto se dejó caer. Nadie pudo explicar lo que había pasado y no tenía intención de ofrecer mi extraña historia. Los niños decían que solo habían estado atrapados en un lugar durante mucho tiempo y que no habían sentido hambre. Como eran tan jóvenes, la policía no sabía qué pensar. El caso se estancó, pero la mayoría de la gente estaba feliz de que los niños hubieran sido encontrados. Desde entonces, he estado pensando en Ellie. No puedo evitar preguntarme cómo estará allá afuera y si estará a salvo. Por supuesto que está a salvo. Parece ser alguien importante. Pero no puedo evitarlo. He estado buscando cualquier mención de él, pero hasta ahora no he encontrado nada. Si te encuentras con él, por favor, confía en él y trátalo bien. Tiene un trabajo difícil. Y por favor, dile que Jue le manda saludos y quiere saber cómo está. Trabajo en una torre de vigilancia contra incendios y la niebla se acerca. Este invierno fue extraño. Vimos nieve en septiembre, lluvia en noviembre y nada más. El servicio forestal local temía que la sequedad repentina pudiera provocar incendios invernales, así que cuando empezaron a pedir voluntarios, prácticamente me lancé a la oportunidad. Supongo que necesitaba un respiro de la realidad. Perderme en la naturaleza de la sierra era la escapatoria perfecta que necesitaba. Mi cumpleaños pasó y unas semanas después llegó el día de San Valentín. Nadie notó que me había ido, o realmente a nadie le importó. Me estaban compensando bastante bien por esos 4 meses, así que no me importó. Una vez a la semana, un guardabosques subía a entregar suministros, y esa era la extensión de mi contacto humano. Así que hoy, cuando me desperté hace unos días con el teléfono sonando, me quedé bastante sorprendido. Contesté sin mirar quién era y mi agradable sorpresa se convirtió en ira y decepción al escuchar la voz de mi ex, Lisa, preguntando, «Hola, ha pasado un tiempo desde que alguien supo de ti, John, ¿estás bien?». Mi soledad había hecho que mi ingenio habitual estuviera un poco oxidado y me costó formular una respuesta por un momento.
Estoy seguro de que realmente te importaría saberlo, Lisa, respondí fríamente. Ella se tomó un momento para dejar que mi insulto calara y respondió tímidamente, John, lo siento por lo que pasó, de verdad. Cometí un error. Lisa nunca fue una persona tímida, incluso en los momentos más íntimos siempre fue audaz y trataba de llevar la delantera. Su actitud repentinamente complaciente solo me enfureció más. Sí, estoy seguro de que después de escuchar mi diagnóstico, de que maximizaste mis tarjetas de crédito, gastaste 5,000 de mis ahorros y te acostaste con una docena de personas que conozco, eso fue un error. Ella interrumpió en voz baja, John, yo. Ahora estaba realmente enojado y seguí, no me digas, John. Te cargué hasta el límite que pude, ¿por qué no sigues en la cárcel? ¿Sabes qué? Tengo una mejor pregunta. ¿Qué demonios te dio la más mínima idea de que alguna vez querría escuchar tu nombre de nuevo, mucho menos hablar contigo? Ella no tuvo respuesta a eso, ni audaz ni de otro tipo. Después de unos momentos de silencio, colgué y apagué mi teléfono. Ella había arruinado suficientes días para mí, no iba a dejar que arruinara este. Decidí que después del desayuno iba a dar una caminata para calmarme y olvidar la vida por un rato. Opté por dirigirme al este, hacia Nevada. Mientras caminaba, respiraba el aire frío de la montaña y admiraba los hermosos pinos sobre mí. La paz y la serenidad de la naturaleza se arruinaron para mí cuando vi una enorme nube a unas millas de distancia. El pronóstico del tiempo para hoy era despejado y estamos en sequía. Corrí de regreso hacia la torre de vigilancia para reportarlo. Al girar, vi un banco de niebla acercándose. Me sentí incómodo al caminar hacia ella, pero el clima justificaba regresar. Al entrar en la niebla, todo adquirió una calidad gris y apagada. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron y sentí que alguien me observaba. Me detuve y escuché durante un tiempo, pero no había ruido. A pesar de la falta de evidencia sensorial, sentía que debía correr de regreso, y solo tenía un tiempo limitado antes de que la niebla agravara mis pulmones también. Sin embargo, seguí caminando, dirigiéndome hacia la torre y lamentando no haber traído mi rifle. Después de un rato de caminar, vi un fuego, lo observé con cautela y me acerqué. A pesar de que era mediodía cuando salí, una oscura penumbra se había instalado en la tierra. Al llegar al fuego, vi a un hombre sentado sobre un tronco. Aparte de una magnífica barba y el sombrero que llevaba, no habría podido discernir nada más sobre él. Después de unos momentos de observarlo pasivamente, el hombre habló con una voz profunda y resonante, «Toma asiento, John». Con cuidado, me senté en un tronco frente a él y pregunté, «¿Cómo sabes mi nombre?». El hombre, aún mirando fijamente al fuego, respondió, «Sé muchas cosas sobre muchas personas. Cosas que han sucedido, cosas que están sucediendo y cosas que sucederán». Reflexioné sobre sus palabras, pero casi de inmediato respondí, «Eso es una tontería». Sin mirar hacia arriba, el hombre se rió y dijo con ligereza, «Sé que Elizabeth Lamberley te robó más de $5,000, se acostó con 13 personas y trató de acusarte de violación. Sé que solo 2 semanas antes te diagnosticaron cáncer de pulmón. Sé que lo ocultaste, pero ella aún se enteró, y sé que viniste aquí porque el cáncer no se detendrá. Has venido aquí a morir, John Whittaker. Bajo circunstancias normales, habría atacado a alguien por decir algo así. Por saber algo así. En cambio, simplemente me quedé sentado en el tronco, mirando el fuego y sintiéndome muy cansado. Después de un minuto, dije en voz baja, «Lo dijiste mejor de lo que podría». Nos quedamos en silencio un momento mientras el bosque se oscurecía. Después de un rato, el hombre dijo, «Deberías irte ahora, no sea que algunas almas perdidas vengan y te ataquen». Asentí y, sin decir una palabra, me levanté y me alejé. Después de que la luz del fuego se desvaneció detrás de mí, comencé a darme cuenta de la oscuridad inquietante que me envolvía. Era cada vez más intensa, hasta el punto en que no podía ver ni mi mano. Comencé a reducir la velocidad y a escuchar. El bosque era peligroso por la noche, y lo último que necesitaba era ser sorprendido sin un arma. Después de caminar un tiempo hacia el oeste, escuché lo que sonaba como una persona pisando la maleza. Me agaché detrás de un árbol y escuché como una mujer llamaba, «Hola. ¿Hay alguien ahí?». Se acercaba rápidamente a mi ubicación, pero a medida que lo hacía, escuché lo que sonaban como susurros desesperados y gritos apagados. El miedo de la mujer era audible y se hacía más intenso.
Solo podía oír los susurros, pero vi una especie de sombra, una figura incluso más oscura que la oscuridad abrumadora en la que me encontraba. La figura se detuvo donde había escuchado a la mujer por última vez y la vi inclinarse y recoger algo. Los gritos de la mujer eran ensordecedores mientras la figura se movía hasta que, con un último gorgoteo de lucha, ella se detuvo. Contuve la respiración mientras el horror de lo que acababa de presenciar se apoderaba de mí. La figura flotaba, como si tuviera hambre. Luego se alejó, para mi alivio. Después de eso, tan silenciosamente y rápidamente como pude, regresé a la torre. Estaba casi allí cuando comencé a escuchar los susurros de nuevo. Intenté agacharme detrás de un árbol como había hecho antes, pero al acercarme a uno, pisé una rama. Un crujido tan fuerte como un disparo resonó en la oscuridad antinatural y los susurros parecían volverse más intensos y ruidosos. Sin pensar en lo que pudiera haber afuera, salvo la figura susurrante. Mi desesperada carrera a través de la maleza terminó cuando tropecé con una piedra y caí sobre una raíz enhiesta. Hice una mueca mientras una ola de dolor por la herida me atravesaba. Al levantarme, después de darme cuenta de que no me mataría, escuché los susurros a todo volumen. Miré hacia arriba y vi a la figura acercándose lentamente, como si disfrutara viéndome retorcerme y sufrir. Luego comenzó a agacharse, preparándose para hacerme lo que le había hecho a su última víctima, lenta y deliberadamente. Mi mano izquierda buscó desesperadamente hasta que encontré una piedra. Con un grito, la lancé hacia donde debería haber estado su cabeza. Un grito sobrenatural emanó de ella mientras caía, aturdida. Un grito de dolor salió de mí mientras me liberaba de la rama. La sangre fluía libremente de mí mientras corría y veía que las luces de la torre aún estaban encendidas. Con la visión titilante y la fuerza flaqueando, subí las escaleras. Mi respiración era entrecortada mientras escuchaba al ser gritar de nuevo. Debía haberme visto. Al abrir la puerta de un golpe, vi cuánto sangre salía de mi herida. Lo ignoré y me apresuré a encontrar mi rifle. Vi a la criatura golpeando la puerta. Solo tenía tiempo para cargar un cartucho 30-06 en el poderoso arma. Mientras levantaba el cañón, pensé con desánimo que era mejor morir allí que en una cama de hospital. Entonces la puerta cedió, y con un grito de guerra para despertar a los dioses, apunté y disparé. Después de eso, todo se volvió negro. Desperté para ver la torre a través de la ventana trasera de una ambulancia. Había 2 patrullas de policía en la base. Miré a mi izquierda y vi a un guardabosques. ¿Qué pasó?, balbuceé. Te encontramos medio muerto por pérdida de sangre después de que no pudiste comunicarte durante 3 días. También encontramos huesos de una mujer en el área, limpios y blanqueados. Realmente debería preguntarte qué pasó, John. El resto del trayecto fue en silencio. Solo he estado en el hospital unas pocas horas, pero puedo ver un banco de niebla oscura acercándose, y no puedo evitar sentir que, débilmente, puedo escuchar susurros, justo en el fondo de mi mente.